¿Quién fue Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan? ¿Alguien lo puede decir? Principal, dice exactamente. ¿Qué más? Fariseo. ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué más hizo? Muy bien. Era fariseo y miembro del consejo llamado Sanedrín, que era un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan criticaban por su hipocresía. Así es. Era fariseo, su nombre significa victoria del pueblo. ¿Cómo victoria del pueblo? ¿Ah? Sí. Era Nicodemo. Como que me hace falta el micrófono. Voy a agarrar esto para no perder la costumbre. Victoria del pueblo. Sí, era fariseo. Dice que era principal de los judíos. Un personaje, ¿por qué la Biblia menciona principal de los judíos? ¿Se acuerdan de Pablo? Él era fariseo de fariseos. Los fariseos eran personajes que guardaban la ley de Moisés. Era como la iglesia ortodoxa, que era muy firme en la ley de Moisés. Pero el principal de ellos era una persona que no nomás guardaba la ley, sino que él conociendo la ley, él era como la ley andante, como el sabio andante de la ley. Por eso era principal de los fariseos. Y dice la Escritura, Evangelio de San Juan, capítulo 2, 3, capítulo 3, versículo 2, que dice, ¿quién me lo lee rápidamente? Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿A qué horas llegó? ¿Por qué buscas una persona en la noche? Porque él no quería que lo vieran que iba a Jesús. ¿Por qué? Si sabía que venía de Dios o no. Porque él era del grupo Sanedrín, ¿no? Sí, porque Jesús había hecho probablemente tenía miedo, vamos a ver este punto, o probablemente pertenecía a un pequeño grupo del Sanedrín que quería confabularlo con él, o sea, quería jalarlo con él, pero no sabían cómo, porque en el día Jesús andaba haciendo milagros, entonces lo va a ver en secreto en la noche. Entonces dice, habla en plural, ¿verdad? Sabemos, o habla en singular. Sabemos. ¿Quién más sabría de Jesús? ¿O con quién se puso de acuerdo? José de Arimatea. José de Arimatea, muy bien, pastora. ¿Quién más creen? Hay otro personaje. ¿Recuerdan cuando está el Sanedrín, que van a detener a Jesús? Y se levanta un hombre, ahorita van a saber que fue maestro de Pablo, se levanta y dice, no peleemos con él. Ha habido muchos mesías, muchos falsos cristos, que se han levantado y la multitud los ha seguido, han muerto y no ha pasado nada, todo el mundo se ha ido a su casa. No sea que llamado Jesús, sí sea el Mesías, venga a Dios y nos encuentre peleando con él. ¿Quién era ese personaje? Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de Pablo, era el maestro de maestros. Entonces probablemente, por eso Pablo dice, yo estuve bajo la tutela de Gamaliel. Entonces había un grupito que sabían que era de Dios, que lo que estaba haciendo Jesús era de Dios, pero no querían ellos. Imagínense, echarían todos los fariseos demás en contra. Pero lo va a buscar en la noche y le dice que ha hecho señales y que está de acuerdo, pero lo reconoce como maestro. No lo reconoce como maestro, reconoce que es un maestro que viene de Dios, como un profeta que viene de Dios, como un evangelista que viene de Dios. Hasta ahí nomás. Versículo siguiente, por favor. Respondiendo Jesús y le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El siguiente, por favor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muy bien. La primera respuesta, ¿cuál fue? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Piensa en ti. Si te dijeran, ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Cuál sería tu mente? Claro que ahorita como cristianos dicen, no, bueno, hay que nacer en espíritu y todo eso. Pero piensa que estás ahí en ese momento y la respuesta de aquel maestro que viene de Dios le dice que tiene que nacer de nuevo. ¿Qué te imaginas? ¿Vale? Tendríamos que morir. Por morir, tengo que morir y luego que vuelva a nacer, a lo mejor como Lázaro, no sé, ¿verdad? Era una respuesta no muy fácil de comprender. Ahorita la podemos comprender porque la hemos estudiado, pero en ese momento era una respuesta muy complicada, ¿o no, Rosario? Entonces, lo primero que se le vino al sabio, dice, ¿acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre? Otra vez para nacer de nuevo, porque tengo que nacer de la misma familia. O sea, su respuesta era lógica. Entonces, el siguiente, por favor, el mismo Jesús. 5 y 6. Respondió Jesús, perdone, vamos en En el 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se la complicó? ¿Sí o no? Sí. De agua y de espíritu. Piensa en ti. ¿Cómo, Irma? ¿Cómo vas a nacer de agua y de espíritu? Lo primero que se me viene a la mente es decir, bueno, un embrión tiene agua, ¿no? Por dentro. Todo tiene agua, está cubierto de agua. Ahí empieza la vida. Pero el espíritu, si la respuesta de Nicodemo había dicho tengo que entrar al vientre de mi madre, y la respuesta la pregunta de Nicodemo, tengo que entrar al vientre de mi madre, y la respuesta de Jesús, tienes que nacer de agua y de espíritu, pues lo lógico de Dios, ¿no? Volveré a entrar al vientre de mi madre. Pero ¿y el espíritu? Dice que nadie puede entrar, ni Nicodemo, ni nadie de nosotros, no puede entrar al reino de Dios si no volvemos a nacer. Híjole, qué tremendo. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Probablemente Erika pasó situación muy, muy complicada porque era una operación de 1 hora, o 2, y se fue a 5 o 6 horas. Pues a lo mejor, dices, y uno pudo haber dicho, ¿naciste de nuevo? Sí. Pero físicamente, ¿o no? Sí. Pero él está diciendo que todos, la multitud, tenemos que entrar. Ramón tiene que volver. Pobrecita su mamá, otra vez. ¡Qué bronca! Ya no lo permite. Siguiente, por favor. Sí. No te maravilles de que te dije. El 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, lo que es nacido de carne, porque yo nací de un deseo de mis padres, nací de la carne. Entonces, soy un hombre carnal, ¿verdad? Pero dice que el que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora, la pregunta es, ¿qué es necesario nacer de agua y de espíritu? En el capítulo 1, si recuerdan, hablamos del bautizo, del testimonio de Juan el Bautista, que bautizó a Jesús. Y recuerdan que cuando bautizaba, se acercó Jesús y le dijo, yo no soy digno de hacer esto. Jesús le dijo, hazlo para que se cumpla toda justicia. Nace de nuevo. O sea, el bautismo es la muerte
Muerte, no, es hundirte, morirte y volver a nacer. Jesús tenía que nacer de nuevo. ¡Ah, qué preguntas tan difíciles se las traigo, pues! Para que se cumpliera la escritura, ¿no? Como dice, para que todo sea conforme a justicia, que siguiera para su trabajo. Para que Él cumpliera todas las normas, ¿verdad? Porque le iba a decir, tú no cumples esta norma. Y Él vino a cumplir toda la ley. Dice, yo he cumplido toda la ley. Pero cuando Él no es bautizado, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo se posó sobre Él. Y se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complace. ¿Verdad? En el capítulo 2 vimos la conversión de agua en vino. Todo está referido al agua. ¿Por qué en el capítulo 2 se refiere del agua al gozo? Ah, ya se los dije, ¿verdad? A la alegría, al gozo de estar en una fiesta, en la cena del Señor, en la boda del Cordero. Va a haber una boda, ¿no? Ahí empieza su ministerio. Pero en este capítulo es el nacimiento del agua y del Espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere el agua y el Espíritu? Búsquenme Efesios 5, buscar 5:26, por favor. ¿Quién lo tiene? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que Jesús, el uno antes, ¿me lo pueden leer? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Cristo vino a santificar a la iglesia. ¿Quién compone la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Por eso pasamos una época por internet, pero había que regresar a la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla por medio de qué. Entonces el agua simboliza la palabra. Entonces, ¿cómo te vas a santificar? ¿O cómo me voy a santificar yo? A través de la palabra. Si tú no lees o yo no leo la palabra, entonces no hay santificación. Y sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Entonces, lo que le está diciendo, regresemos a Juan, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es que a través de la palabra, entonces el Espíritu te va a enseñar y vas a nacer de nuevo. ¿Quién no ha pasado momentos difíciles? Que lee la palabra, dice Erika, que leyó la palabra y dijo, es mejor morir que nacer. Está en el libro de Eclesiastés. El sabio dice, es mejor el final que el principio. Que el hombre no lo puede entender, lo vimos la primera vez. Es mejor el final, ¿o no? Cuando tú haces una obra es mejor el final, ya. Cuando Juanito hace una obra es mejor ya cobrar el final. Que al principio vas con gozo, pero son puros problemas. Pero al final dices, ya, terminé esto, se acabó este problema. Entonces es mejor el final. Y para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu, aunque a veces la lógica no nos da, no puede ser lo que le está diciendo a Nicodemo. Incluso no puede ser las cosas como pensaban hacer. Dice que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, si te dice Jesús, no te maravilles, ¿qué significa eso? Porque dice la Escritura que Jesús conoce todos los pensamientos, incluso conoce lo que estás pensando en este momento. Sabe. No te maravilles. Él sabe que impactó el corazón de Nicodemo, del fariseo aquel legalista. En ese momento sus palabras ya están sembradas en el corazón. Siguiente. Adelante. El 8 y 9, ¿quién me lo lee? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces habla del nacimiento del Espíritu. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te dice el Espíritu? ¿Por qué estás aquí? ¿El viento? ¿Han sentido el viento? ¿Quién puede decir de dónde viene? ¿O a dónde va? Entonces, si tú eres nacido del Espíritu, entonces no sabes exactamente de dónde viene, pero sabes que has nacido, ¿o no? Sabes que Cristo está en ti. Pero ¿hacia dónde vas? A ver, ¿hacia dónde vamos, pastor? ¿Hacia dónde? Y aquí viene la promesa, más adelante. 10 y 11. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí lo regañan. ¿No conoces esto? Si eres maestro de Israel, es maestro de la palabra, ¿cómo no lo puedes entender? Lo que está haciendo Jesús, abriendo una brecha para que él tenga un espíritu enseñable. Es que no lo sabía, porque él quería saber todo, era principal, recuerdan que era principal, pero le está abriendo una brecha para decirle, espérate, no conoces esto, ¿cómo te podré enseñar lo espiritual? ¿No crees en el testimonio de quién? ¿Quién vino a dar testimonio? De Jesús. ¿Quién vino? Juan el Bautista, ¿o no? Él vino a dar testimonio de Jesús. Dice, ¿no crees en nuestro testimonio? Dice, yo vine a preparar el camino de Jesús. Ahora, Juan el Bautista simboliza el Espíritu Santo. ¿Quién te preparó para que recibieras a Cristo? Viene alguien, le comparte la palabra al pastor, antes de ser pastor, cuando andaba, quién sabe dónde, no quiero decir, pero de repente le comparte la palabra, entra la palabra a su corazón, y ¿qué hace el Espíritu? Da testimonio de Jesús, ¿o no? Y entonces abre esa brecha y recibe él a Cristo y nace de nuevo. Ahora nace del Espíritu. Siguiente, vámonos rápido. 11, 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué cosas celestiales nos faltan por comprender? ¿Qué es lo que nos falta? A ver, Juanita. Mucho. Dice Pablo que él fue llevado al tercer cielo, ¿recuerdan? Y que se le mostraron cosas maravillosas, celestiales, que no se le permite enseñar. Por ejemplo, ¿qué cosa celestial se le mostró a Felipe? Cuando Felipe va uno en la carreta que era ¿de dónde? ¿De dónde? Etiopía. El Espíritu Santo lo lleva a la carreta, recibe a Cristo, es bautizado en Etiopía y dice que en ese momento es transportado a otra región. ¿Era celestial? ¿En el cuerpo fue llevado? ¿En el cuerpo fue llevado Pablo al tercer cielo? Dice que no sabe si en el cuerpo o no, porque fue tan maravilloso. Dice, no sé si en la vida, en el cuerpo o no. Tuvo un éxtasis. Entonces fue llevado. Pero se me mostraron cosas maravillosas. Juan Bautista, cuando Dios le muestra el libro de las revelaciones, el último libro de Apocalipsis, fue revelado. Se le llevó y se le mostraron cosas celestiales que el hombre no puede entender. Incluso difícilmente entenderemos muchas cosas. Bueno, siguiente, por favor. ¿Quién me lo lee? Dice, como Moisés levantó
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está Entonces, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús? Presentándose, ¿o no? Nadie, Nicodemo, que tú leas todo, nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido. Y el que ha descendido está aquí enfrente de ti. El siguiente. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El 15 de una vez, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué hace referencia a aquel hecho en que el pueblo judío, el pueblo de Israel, era llevado por el desierto y comenzó a rebelarse contra Dios? Y entonces llegaron unas serpientes venenosas y empezaron a morder a cada uno de los del pueblo de Israel y comenzaron a morir. Y entonces Moisés clama a Dios y la gente se había rebelado. No, ¿por qué eso me traes a mí? ¿Por qué? Si era su padre que los estaba llevando, el que los había sacado de esclavitud. Pero se empezó a rebelar. Es que los trajiste a morir, dice. Y entonces Dios trae un juicio, una serpiente que los mordía. Y entonces Moisés dice: Señor, perdónanos, no sabía de lo que decíamos. Y entonces dice: pon en una estaca, ¿cómo dice? Un tipo de cruz, y pone una serpiente. Y cuando la vean, entonces, cuando hayan sido mordidos, entonces voltean a la serpiente y entonces les sanará. ¿Y por qué una serpiente? ¿Por qué Jesús lo lleva a esa referencia? Porque en la cruz, dice, antes de eso le había dicho que el que está ahí es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Esperaban el Mesías. Ahora les pone el ejemplo de la serpiente. Y entonces, ¿quién estuvo en la cruz? Jesús. ¿Y no estuvo el diablo? En la cruz. Claro. ¿No cargó con todos los pecados? Ahí estuvo Jesús. Y el diablo estaba ahí echándole todos los pecados de la humanidad. Y la Escritura dice que sin ser pecador, se hizo maldito por los pecados tuyos y míos. Entonces le está diciendo: yo, Jesús, el que estoy contigo. Es lo mismo, es el mismo ejemplo que le puse a Moisés. Así va a pasar. Voltearemos a la cruz, veremos a Cristo que pagó el precio, y entonces nos arrepentimos y le pedimos perdón. ¿Vamos? Ahora bien, el último versículo, que es ese, quisiera que me lo volvieran a leer. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es el que nos lleva a la vida eterna. Entonces, si nacemos de espíritu, como decía, no sabemos a dónde vamos, pero sí conocemos un destino, que es la vida eterna. Y ahora, el siguiente versículo, que es el versículo más, creo yo, de los más importantes, o el más importante de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este te lo sabes de memoria, y si no te lo sabes, te lo tienes que aprender. Machetero llegando a tu casa. Este es el versículo clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera. ¿Quién habla? Jesús. De tal manera. O sea, ¿de qué manera?
que ha dado su Hijo unigénito, único en su género, único, unigénito. Amó Dios al mundo. Ahora, considera el mundo como ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Como los de mi barrio? ¿Dónde es tu mundo? ¿Qué es, Karen? ¿Cuál es tu mundo? ¿Hacia dónde va ese mundo? Estamos hablando de la eternidad, de la tierra, del universo. De tal manera amó Dios a todas las generaciones. ¿Saben cuántos habitantes creen que hayan pisado la tierra de esta etapa de 5.700 años para acá? Son 70.000 millones de habitantes, 77.000 millones de habitantes. Se cree, ¿verdad? Alguien hizo algunos números y dijo, esto es probabilidad. Así amó Dios al mundo. Ahora, de tal manera, piensa en ti, en tu mundo, en ti, que te dio a su Hijo. ¿Te dio a su Hijo? ¿Lo vales? ¿Vale la pena que haya pagado el Padre que te entregara al Hijo por ti? ¿Vales mucho? ¿O por qué lo hizo? Híjole, entonces ¿cuánto te ama? ¿Para él es recíproco a ese amor al Padre? ¿O te falta amor? ¿Cuál es el principal mandamiento, Carmelita? Amarás a Dios. Que no te sople, Juanita, ¿eh? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Fíjate, amarás, dice Erika, aprendí a depender de Dios. Entonces, ¿qué te ha enseñado esta pandemia? A depender de Dios. Para que todo aquel que me cree, ¿cuál es el requisito principal? Ahora, muchos, si tú vas a la calle dicen, yo creo, ¿o no? Ah, sí, Jesús siempre está conmigo, Dios siempre está conmigo. Pero el creer, esa palabra creer, viene de una profundidad etimológica de profundizar y vivir lo que Él vive. O sea, yo creo, por eso lo vivo. El Verbo se hizo carne. ¿En quién? En mí. ¿O no se va a hacer carne en ti? La palabra, por eso te va a lavar, ¿o no? Te va a lavar porque se tiene que hacer carne en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo vivo en la fe. Lo que vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo doy por pérdida, por el amor de Dios. Porque he encontrado ese punto. No me interesa nada. Me interesa Él. Estar con Él. Vamos rapidísimo. 17 y 18. Porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Nada más para que sea salvado el mundo por Él. El mundo. ¿Los de Ucrania? Sí. ¿Los de Rusia? También. Todos. Todos tienen que ser salvados por Él, si es que llegan a creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer, en otras palabras. Porque el que no, ya está condenado. O sea, y si tú crees que ya tienes la vida eterna. 20:21, por favor, ¿sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No, yo no quiero saber nada de Cristo. No quiero saber nada. No es mi tiempo. ¿A quién le dan la espalda? Aborrece la luz.
Bueno, Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿en quién tenemos que? Mis obras, tus obras, Dios se tiene que manifestar en tu vida, ¿o no? Si no, no das testimonio de que Dios está contigo. Dice que el amigo del esposo, versículo, déjenme resumir un poquito. El 26, por favor. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Y el 29 y 30. El 29, por favor, y 30. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo venga. Le están diciendo a Juan: oye, aquel que bautizaste ahora bautiza del otro lado. Y trae mucha gente. Y dice: momento, yo soy el amigo del esposo. Yo soy el amigo del esposo. ¿Qué hacía el amigo del esposo en las fiestas judías? En las bodas. En las bodas se iba y se pedía a la novia, pedían a la joven, el padre y el hijo pedían a la novia. Entonces le daban, le ponían fecha para la boda. Y se iba el hijo con el padre y el padre le daba un terreno y el hijo empezaba a construir. Pero mientras pasaba eso, el novio tenía un amigo. El novio no podía estar con la novia, aunque estuvieran desposados. No podía estar, porque era la ley. Nada, hasta el día de la boda. Entonces, el amigo era el que iba y le daba los recados y el que organizaba la fiesta. Era como, ¿cómo se le llama ahora? Los que organizan las fiestas. ¿El organizador? ¿El qué? Las ramas. Casamentero. Casamentero. Era el amigo. Por eso en las bodas, si se fijan, cuando suben al novio, lo suben los amigos. Pero hay un amigo siempre que es el más escandaloso, que dice: vamos a agarrar a Sebastián y súbanlo ahí. El amigo es el que ameniza la fiesta y es el que conoce a la novia. Y ese es el invitado. Dice: el amigo es Juan. Y yo soy el novio. ¿Y la novia? Tú eres la novia. Por eso el Espíritu Santo representa a Juan, porque él está preparando esa tercera venida, la cena del Señor. Quiero terminar con el 31, por favor. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Fíjense, está hablando a Nicodemo, no perdamos la vista. Y yo y tú podemos ser Nicodemos. Entonces Jesús, ya vimos que cómo se está presentando. ¿Y qué le dice? El que viene de arriba, ¿qué es? El que viene del cielo es sobre todo. Superior. ¿Quién vino del cielo? ¿En qué momento sabemos que vino del cielo? Y los ángeles fueron con los pastores y ¿qué le dijeron? Porque aleluya, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido un Salvador, ha descendido el Salvador. ¿Dónde está el rey de los judíos? Dijeron aquellos sabios que venían del oriente.
para adorarle, porque sabemos que ha nacido el Salvador. Entonces Jesús dice, yo soy ese, está diciendo Nicodemo, yo soy ese. Ahora, el 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han sido entregadas en su mano. El Padre ama al Hijo. Todo ha sido entregado en su mano. Ya, en ese momento. Y entonces, ¿por qué Jesús dice que lloró y sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní? ¿No le había entregado todo? Sí, pero él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. Porque su voluntad es ¿qué? Perfecta. Perfecta. Agradable y perfecta. Es lo que... Bueno, agradable y perfecta, es correcto. Bueno, agradable y perfecta. Ahí termina, parece que la plática de Nicodemo. Nicodemo recibió a Jesús. No dice. Entonces, ¿cómo sabemos que sí lo recibió? Porque él estaba interesado en los milagros, en lo que hacía Jesús. Él estaba... Bueno, mucha gente está interesada por milagros. Por eso lo buscó. Bueno, mucha gente quiere su milagro. ¿A cuánta gente aquí Dios le ha hecho milagro y hemos visto testimonio por los años y ya nunca volvieron? ¿O no? Sí. Una cosa es que quieras el milagro y otra cosa es que lo quieras a Él. Por eso dice que los milagros son para los incrédulos. Ahora, sí sabemos que, porque Jesús le compartió y le mostró quién era Él, por lo que decía Juanita, cuando muere, dice que José de Arimatea va y pide el cuerpo, que era un hombre principal también, y llega a Nicodemo y trae óleo y mirra. Tenía un precio grandísimo, con eso se ungía a los reyes. Bajan el cuerpo entre esos dos hombres en el día, era la tarde, eran las 3 de la tarde, ¿no? O sea, a lo mejor a las 4, porque a las 6, 7 empezaba la Pascua. Entonces ellos van y bajan. Nicodemo ya no fue de noche, ahora fue de día. Y ahora no le interesó, imagínate, bajar, quitar los clavos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hicieron? Trajeron una escalera. Uno lo sostenía y el otro le pegaba al clavo para que soltara una mano, y el otro le pegaba al otro clavo. Bajarlo, llenarse de la sangre, llevarlo al suelo, darle como rey, ungirlo y llevarlo a enterrar. Dos hombres ricos. Y ahí estaba Nicodemo. Y la gente lo vio. Ahora no le interesaba. Y los fariseos lo vieron. Ahora no le interesaba. Ahora no le interesaba cargar ese cuerpo. Él sabía que era el Mesías. Él sabía que era el Redentor. Por eso Jesús, cuando le dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Esa semilla llegó al corazón de ese hombre y dijo, yo tengo que hacer algo por él. Algo. La única manera que encontró es agarrarlo en la cruz y bajarlo. Quitarle esa corona de espinas. Probablemente estuviera llorando. Y llevarlo. A darle el honor que se merecía. El honor de un rey. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que se nos revele a través de su palabra.
Padre, tú eres el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Esta noche, Señor, te pedimos perdón si no nos hemos apasionado por tu palabra, si no hemos sentido la frescura del lavamiento a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Pero queremos nacer de nuevo. Señor, enséñanos a nacer de nuevo. Ábrenos el entendimiento como se lo abriste a Nicodemo. Y danos de tu palabra. Enséñanos a redarguir cada letra, Señor, cada coma. Y a pensar en ti, y a pensar en ti. Que lo más importante en nuestra vida no sea como Nicodemo, sino que no sea como el principio de Nicodemo, sino que sea como el final de Nicodemo. Que no nos importe, Señor, decirle al mundo entero que tú eres Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador. Señor, danos de tu palabra. Espíritu Santo, queremos estar en ti y tú en nosotros. Queremos sentir la frescura de tu presencia, así como el aire, Señor. Queremos respirar y sentirte aquí cerquita de nosotros. Danos nuestra propia experiencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.